a tratar de que, a ver, ya. Ok, bueno, mira, en cuanto a la porosidad, es un concepto básico que todos los que estamos relacionados con la industria conocemos, ¿no? Tiene que ver con una relación de volumen poral, ¿no? Que es la fracción de volumen total ocupada en los poros, ¿no? Entonces, bueno, también hay una clasificación de porosidad, ¿no? Porosidad primaria, porosidad secundaria, porosidad absoluta, porosidad relativa, ¿no? Lo cierto es que entre grano y grano, ¿sí? Vamos a tener espacios vacíos entre comillas, porque estos siempre van a estar ocupados con un fluido, ¿no? Entonces, que de alguna manera implican una capacidad de almacenamiento, ¿ok? Entonces, la porosidad es uno de los parámetros dentro del modelo de la petrofísica importantes, ¿sí? Tiene ciertas correcciones ambientales porque, digamos, de alguna manera estos registros lo que se tiene en cuenta al momento de tomar la información o adquirir la información es que son registros que normalmente se bajan a los pozos de manera centralizada, ¿ok? Tienen una afectación bastante sensible en zonas uniformes o rugosas, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde tenemos la presencia de ensanchamiento de diámetro del hoyo, como son los llamados washouts, ¿no? Y, bueno, también la zona de revoques, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es producto de la perforación de los pozos, ¿no? Por tal, sobre todo en densidad, ese registro que es más sensible a los efectos ambientales, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación como modelo de porosidad sirve para el input, para el modelo de saturación de agua, los mismos valores de corte o los llamados cutoff, ¿ok? Y la determinación de la volumetría, ¿no? Las condiciones volumétricas como es el POIS y el GOIS. Correlaciones a modelos, ¿ok? Y los perfiles con los cuales podemos determinar la porosidad son el densidad, neutrón sónico, resonancia magnética, ¿no? Nuclear, ¿no? Que bueno, es uno de los registros. Lo que me decían, por ejemplo, hablaban de los docentes que me enseñaban, decían siempre que la resonancia era el neutrón elevadamente caro, ¿no? Esa es la relación que siempre yo mantenía, ¿no? Entonces, lógicamente que en el orden que nosotros estamos observando acá los registros, quien me da mayor exactitud o acercamiento a una representación de sus valores es netamente pues, la resonancia magnética. ¿Okay? Bueno, un poco recordando el tema del concepto de porosidad, ¿no? Es bueno tenerlo en cuenta, también conocer de alguna manera cuáles son los elementos que intervienen. Acuérdense que la porosidad siempre es propiedad de la roca, ¿ok? Entonces, cuyos elementos pues, que encontramos son los mismos granos, producto del proceso diagenético. Hay una matriz, ¿no? Y, bueno, el efecto pues, de los cementos que son los que recubren digamos, el contorno de los granos, ¿no? Entonces, bueno, la porosidad es un radio del espacio poral, ¿no? El espacio que ocurre o que encontramos dentro de los granos, ¿no? Disponible para almacenar fluido. ¿Ok? Entonces, bueno, dividido por el volumen total de la roca. Ese volumen que está almacenado en ese espacio poral, habría que analizarlo muy en detalle, ¿no? Hay otras propiedades más que de alguna manera convergen a esta propiedad, tales como tenemos la mojabilidad, ¿no? Entonces, la inhibición. Son procesos físicos que ocurren al momento posterior a un proceso diagenético, ¿no? Que de alguna manera pues lo que hace es interacción de la roca fluido, ¿ok? Ver pues el medio en el cual hacia qué lado es mojable, ¿no? Ya sea el petróleo y el agua. Eso es importante saberlo. Se determina por el ensayo de laboratorio, ¿ok? Hablamos también del diámetro de las gargantas porales, ¿no? Para ver, digamos, el espaciamiento entre sí, ¿no? Y de alguna manera, pues, su espaciamiento tiene que ver, ya con el volumen almacenado, tiene que ver más que todo por las propiedades de la roca, ¿no? En función de su tamaño, de selección, redondez, esfericidad, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos a clasificar pues, los tipos de porosidades que podemos tener, pues hay más de una, ¿no? Las que principalmente se conocen pues son las primarias, son las que se originaron en tiempos iniciales, ¿sí? Periódicos y geológicos, y cambios posteriores a un proceso inicial
pues ya hablamos de porosidades secundarias, ¿no? Teniendo en cuenta también las propiedades de porosidades efectivas como concepto y porosidad total, ¿ok? Cuando hay una alteración ya de un proceso inicial, cuando hablamos pues digamos, cambios en cuanto a la cementación, la fisuración, la fisilidad, que son las rocas, una propiedad de la roca, el fracturamiento natural, la disolución, ¿no? Que cambia el proceso inicial o original del medio, pues es lo que genera realmente pues digamos, los llamados pues procesos secundarios, ¿no? Entonces, ya inclusive hablamos del grado de cementación, el grado de desconsolidaciones, litificación o alteraciones, ¿no? Pues, es siempre bueno, digamos, conocer no solamente un proceso inicial, sino ya un proceso secundario, ¿no? Entonces, bueno, miren, y lo subrayo con amarillo, ¿no? Las herramientas responden a las características inmediatamente adyacentes al pozo. La profundidad es muy pequeña, solo en algunos milímetros o centímetros, es decir, estamos yendo a obtener información de porosidad en la zona lavada. ¿Ok? Hemos hecho mucho hincapié en la resistividad, cómo es que esa zona lavada es muy, muy alterada, ¿no? Y la alteración que tenga es más profunda o menos profunda dependiendo de las condiciones de flujo que tengamos dentro de la roca, ¿no? Dentro de la roca, más que la roca, es el medio, ¿no? Cuando me refiero al medio, entiéndase que hablamos de roca y el espacio con el cual contiene fluido, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos de que la porosidad está siendo afectada por litología, por la cantidad natural del contenido poral y el volumen y naturaleza de las arcillas. Yo creo que por algo los modelos se propusieron en que se tenga que correlacionar no solamente un tipo de herramienta que te dé un valor de propiedad, sino que hagamos un contraste, ¿no? Un cruce de curvas entre más de un registro que finalmente me dé un dato de porosidad y que este cruce de curvas pues trate de reducir un poco la incertidumbre o digamos, el error, ¿no? O sea, digamos, el que vayamos reduciendo la sensibilidad que tenemos, ¿no? Ante la afectación del medio, pues, ¿no? Del agente externo que de alguna manera siempre está presente, ¿no? Ya sea por el tema mecánico de los pozos o realmente por la profundidad muy, muy somera de investigación que se tiene, ¿no? Bueno, hemos siempre analizado y fue uno de los objetivos del curso el ver pues cuál era su funcionamiento básico, ¿no? De cada uno de los registros, ¿no? Entonces, de aquí en cuanto a la porosidad, lo que tratamos, ya no estamos inyectando a la formación ondas electromagnéticas, ¿no? O haciendo diferenciales de potencialidad a la formación o induciendo corriente, en otras palabras, ¿no? Para ver qué respuesta podamos tener. Acá lo que se aprovecha mucho es la propiedad que lo mencionamos en estos días, que es más que todo la capacidad de interacción catiónica que tenemos entre las rocas, ¿no? La roca es de diferente litología, ¿ok? Unidades de flujos totalmente diferentes, ¿no? Bueno, y cargas, pues, de minerales en cuanto a su estructura también diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el concepto dice que lo que tratamos de alguna manera, para poder entender lo que es la porosidad a través de sus herramientas o registros, pues tiene que ver más que todo con un campo electromagnético, ¿no? Con la cual donde en ese campo pues interviene una interacción, hablamos de un lazo de tracción y repulsión de elementos, ya sean protones y neutrones, ¿no? Que de alguna manera estos se ven familiarizados con un átomo, ¿sí? En este caso hablamos del hidrógeno, ¿ok? Que de alguna manera pues está compuesto de un protón. ¿Qué quiere decir con esto? Yo voy a hacer de que el medio poroso sea un campo electromagnético en la cual yo esté induciendo constantemente o haciendo que ese medio que lo rodea esté siendo siempre inundado por estos digamos, iones, ¿no? Ya sea con cargas protones o neutrones en el medio, ¿no? Lo que se llaman los núcleos. ¿Okay? Y que de alguna manera estos elementos con cargas totalmente diferentes, tanto positiva como negativa, tengan cierta compatibilidad a un elemento in situ del medio, en este caso el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, bueno, la particularidad elemental idéntica al núcleo del átomo de hidrógeno
¿no? Como un neutrón o protón. Digamos, el hidrógeno se categoriza como un protón por cargas positivas, que de alguna manera tiene cierta atracción con la polaridad inversa o contraria digamos, de su carga, ¿no? Y una repulsión con una polaridad similar a su carga, ¿no? Entonces hablamos de entre cargas positivas y negativas o cargas negativas y negativas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que podemos decir es que lo que buscamos es cierta compatibilidad, ¿no? Lo que se va a hacer de alguna manera, y es un principio que también parte para lo que son los neutrones, ¿no? Es que al momento que estas cargas, ¿sí? Polares en el medio, inducidas al medio, cuando encuentren una carga compatible hacia ella, lo que van a hacer se van a encapsular, ¿sí? Van a ser retenidas. En cambio, las que generan una repulsión van a seguir un camino, digamos, ni siquiera van a sentir ese lazo o esa unión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es como decir, yo voy a lanzar 10 pelotas, ¿no? Tipo bol, ¿no? Entonces, o digamos, yo lanzo 10 pelotas a una malla, ¿no? Y de alguna manera esa malla, como resorte, me va a devolver, de las 10 pelotas que yo lanzo, me va a devolver una o dos pelotas, ¿no? Entonces, de 2 de 10 sobre 2 es un resultado, ¿no? Es un resultado que vamos a ver qué tan más o menos poroso la zona. Ahora, la diferencia que quiero que ustedes tengan en cuenta es que densidad, ¿sí? Voy adelantando un poco la relación para que se entienda. Densidad, digamos, y va a incidir mucho en la roca, es decir, el elemento sólido, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el elemento sólido. Entonces, la diferencia de la respuesta que pueda tener va a estar en función de la densidad misma de la roca, ¿ok? De las propiedades, inclusive de su tamaño, su granulometría. En cambio, el neutrón va a ir netamente al medio, o sea, al espacio polar donde es contenido un fluido, ¿no? Entonces, al contenido líquido, al elemento líquido, ¿ok? Por tal, pues hay cierta diferencia entre ellos en cuanto a la obtención de la información y sobre todo, pues una reducción de la incertidumbre que se tiene. Bueno, aquí de alguna manera hay una relación donde partimos, pues, digamos, para digamos, cómo es que se familiariza los registros a partir de su obtención o su fuente, ¿no? En la partícula, pues, la denominamos como un gamma ray. La fuente sería el gamma ray, ¿no? Con lo cual podemos obtener una correlación de arcillas, ¿no? O la arcillosidad. La emisión también de gamma ray, hablamos de densidad, litología, porosidad, ¿no? Y en cuanto a los neutrones, hablamos de porosidad de saturación del agua. Simplemente es decirles que también con las emisiones de rayos gamma también puedo tener yo cierta familiaridad en cuanto a la obtención de, digamos, la porosidad a partir de la densidad como herramienta de registro, ¿no? Bueno, más allá de los principios que podemos tener, ya hablando de principios físico-químicos, ¿no? Existe también un tipo de registro, ¿no? Que le llamamos el fotoeléctrico, ¿no? Entonces se llama también registro de densidad de la formación. Estas siglas de ROBE, esto es lo que ustedes, si se habrán percatado en los registros que hemos visto, estos se encuentran como siglas, ¿no? En cada uno de los registros incluso es identificado bajo esas siglas, ¿no? Entonces sepan de que cuando hablamos de ROBE o DP, hablamos de valores de densidad, de porosidad a partir de la densidad, ¿ok? Entonces, digamos, ¿qué sucede? De alguna manera, el registro de densidad me permite determinar la respuesta por porosidad en función de la densidad de la roca, ¿no? Tiene también a la par de poder tener un registro que me permite de alguna manera conocer, digamos, cómo es la respuesta hacia esas cargas de protones y neutrones en función de una densidad misma de la roca, netamente de, digamos, propiedad innata de la roca, ¿no? Entonces, y este cambio de perfil que podemos tener como elemento fotoeléctrico está en función de su litología. Es decir, para una arena va a tener un comportamiento diferente que para una arcilla, un conglomerado, una caliza, ¿no? Una dolomita, ¿no? Y este comportamiento, es decir, la deflexión de la curva que yo pueda tener en este registro, netamente está en función de cómo es que está compuesta la roca a partir de su litología. ¿Ok?
Hay, como les dije, el choque de electrones, ¿no? El choque de los elementos que inciden entre sí, ya sea por una función de atracción o repulsión, suelen perder energía, ¿no? Lo que le llamamos químicamente como efecto Compton, ¿no? Entonces, bueno, también de alguna manera, como le dije, hay una incidencia de rayos gamma, ¿no? Y la dispersión de estos rayos hacia el medio o la difusión de estos rayos hacia el medio, como dice acá, depende mucho de la matriz, de la densidad del fluido y de la porosidad, ¿no? Acuérdense que estos netamente no dejan de ser elementos eléctricos, ¿no? Simplemente son, digamos, eléctricos a partir, digamos, la difusión eléctrica que se da en el medio está en función de las cargas polares que tienen estos elementos dentro del medio, ¿sí? Cuando hablamos de elementos, hablamos de roca, ¿sí? De fluido y, bueno, integración de los dos, ¿ok? Entonces, eso es lo que realmente sucede. Bueno, algo más de conceptos, ¿sí? Que me gustaría que lo tomen en cuenta es, bueno, hay ciertos conceptos muy generales, esto más que todo cuando tenemos la aplicación de, como decíamos la clase de ayer, bueno, tenemos un registro en el cual tengo mucha información, con lo cual, a ver, el tener mucha información ayuda mucho a poder obtener una buena interpretación, ¿no? O un buen criterio con respecto a la interpretación que estás realizando, ¿no? Entonces, siempre y cuando esta información sea representativa o sea válida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto, hablábamos de que en un medio vamos a hacer la emisión de diversos electrones, ¿no? Ya sea de niveles protones y neutrones, ¿ok? Y de alguna manera estos inducen hacia un solo elemento que inunda el medio, que en este caso es el hidrógeno, como átomo de hidrógeno, en su clase de protón. ¿Ok? Bueno, la atracción o repulsión entre ellos, pues, se genera mediante efectos, mediante, digamos, acciones o fenómenos físico-químicos, ¿no? Con los cuales, pues, hablamos, pues, del efecto Compton, que vendría a ser la pérdida de energía que ocurre en la colisión de aquellos elementos, en esos electrones, ¿no? Y inclusive hablamos de electrones de alta o de medio, de baja energía, ¿no? Lo otro, pues, es la absorción fotoeléctrica, que está en función de elementos de baja energía, que de alguna manera lo que tratan es, como le dije, encapsulan los elementos que se traen, ¿no? Pero a la vez este encapsulamiento lo que hace es perder energía producto de la misma colisión, ¿no? Entonces, vamos un poquito entrando ya a la medición en sí. Sepan de que de alguna manera la correlación que nosotros podemos tener en cuanto a la obtención de porosidad, podemos hacerlo por diversas fuentes, ¿no? De las cuales una de ellas es, pues, a nivel de escala, ojo, teniendo, digamos, identificado que estamos hablando de escalas totalmente diferentes, la obtención de la porosidad a partir de los testigos, ¿ok? Y la obtención de porosidad a partir de los registros, ¿no? Lo que se busca es que ambos se correlacionen y se ajusten, ¿ok? Hablamos de diferentes escalas, pero mientras mayor información tengamos a nivel de micro o macro y que hagamos un matching o un ajuste entre ellas, podríamos estar bajo una tendencia de reducir, ¿no?, la incertidumbre en cuanto a su obtención. Acuérdense que de alguna manera este valor es muy sensible hacia los efectos ambientales propios del medio, ¿ok? Entonces, la densidad, una influencia entre la porosidad de saturación es que el control de rayos gamma depende de la densidad del número de neutrones, lo cual está relacionado a la densidad del sistema y depende de los sólidos minerales del cual está compuesta, de su porosidad y la densidad de los fluidos que llenan los poros, ¿no? Entonces ya vamos a ir entendiendo de que el medio que nosotros generamos, ¿sí? Donde empiezan a interactuar ciertos elementos de cargas distintas polarmente, ¿no? Entonces, la interacción y la repulsión que hay entre ellos, pues, está en función. Ya no hablamos, vamos agregando un poco más de ingredientes como dicen, a la torta, ¿no? Ya no hablamos netamente de la densidad, sino hablamos de, acuérdense que la formación de la roca, de pasar de grano a roca ya consolidada, hablamos ya de estructura de minerales, ¿sí? Hablamos de procesos de fusión, ¿no? De los cuales, pues, esos minerales también
tenemos la formación digamos, se encuentran en conexión mediante factores de cementación, de fracturamiento, facilidades o fisilidades, ¿no? Que de alguna manera contribuyen a la complejidad del medio, ¿no? Bueno, un poco más de conceptos, sí, más que todo para que esto lo puedan quizás profundizar si alguien está muy interesado, ¿no? Simplemente, bueno, la fuente de emisión de radioactividad del cesio, ¿no? Hay una carga de energía, ¿no? Y principalmente, pues, los detectores que se encuentran cercanos a la formación y el valor de densidad está en función principalmente del detector lejano, mientras que el detector cercano es más sensible a reboque. Bueno, sencillo de entenderlo a nivel digamos, de interpretación. Vamos a tener igual emisores y receptores con los cuales vamos a emitir los rayos, ¿ok? Y a la vez vamos a recepcionar, ¿sí? La respuesta que fue tomada en cuenta al momento de la emisión de los rayos y la interacción que se tuvieron con los átomos de la misma formación, ¿sí? Entonces, lógicamente que mayor profundidad a nivel de, digamos, el posicionamiento de la herramienta, ¿no? Lo que buscamos es que, digamos, de alguna manera tengamos que obtener información cada vez más lejana de la zona cercana al pozo, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera podríamos tener una representatividad de información. Sin embargo, esto no es muy común ya debido a la fabricación de la herramienta, ¿no? Entonces, porque esto de alguna manera incide que estos resultados netamente parten de una zona alterada como la zona lavada, ¿no? Yo entiendo que en cuanto a la tecnología esto ya cambiando ya. Esto ya a nivel de otros estudios ya no convencionales, pues se ha obtenido ya información tratando de bypassar esa zona alterada. E inclusive, bueno, habría que ver también, estudiarlo, ¿no? Entonces, tengo entendido que habían herramientas que directamente te medían la porosidad, ¿no? Con cierto recelo o desconfianza quizás habría que ver pues exactamente cómo es que hace la medición directamente de la porosidad, porque acuérdense pues que, digamos, hay mucha corrección ambiental, ¿no? Entonces, eso lo hace un registro bastante sensible, ¿no? Entonces, producto mismo digamos, los efectos o agentes externos al pozo que ameritan pues hacerle sí una validación de información obtenida, ¿no? Bueno, en cuanto a los detectores lejanos, esto es bueno, es una teoría en cuanto a los spinning y los RIS, ¿no? Tiene que ver más que todo en cuanto a la detención de los detectores en tiempos cercanos o lejanos, ¿no? Entonces, mientras mayores obtención tengamos en los detectores lejanos de información, me refiero, pues serían más representativos, ¿no? No quiero andar en esto porque esto amerita hacerlo más profundo, ¿sí? Quizás para que ustedes, a una clase así de tan intensa se logra entender, ¿no? Simplemente lo que quiero que tomen en cuenta es que de alguna manera la respuesta que tengamos de la porosidad cada vez se está complicando más, ¿no? Más allá de las correcciones que tengan que hacer, ya no netamente tienen que ver la roca a nivel de grano, ¿sí? O de composición litológica, sino también ya a nivel de estructura mineralógica, ¿ok? Bueno, entonces, como les dije, en resumen, la herramienta lo que busca es generar un medio eléctrico con el cual vamos a emitir hacia las formaciones neutrones y protones, ¿no? Y estas van a interactuar con iones hidrógeno que están dentro de la categoría de los protones, ¿no? La colisión entre ellos se le llama el efecto termal, ¿no? Bueno, la colisión cada vez de ellos genera normalmente una pérdida de energía, ¿ok? Pérdida de energía, con lo cual, pues, de alguna manera, esa pérdida de energía ya no se recupera, disculpen, ya no se recupera, ¿no? Más bien es disipada en el medio, ¿no? Entonces, entrando un poco de registro y lo que ustedes pueden ver acá, vamos un poquito ya relacionando digamos, la correlación que vamos a hacer, que finalmente tenemos que cerrar ya el círculo de decir, bueno, en un registro tengo muchas características y tengo mucho que interpretar, ¿no? Entonces, como le dije, hay registros que la medición es directamente hacia el dato y lo llevas a una ecuación y te arroja una densidad, una porosidad a partir de ese registro, ¿no? Como es el caso de la densidad. Miren, vamos a ver.
En este caso, digamos, el registro que tenemos a continuación, ¿qué nos muestra? Nos muestra, bueno, es un gamma ray, el azul, ¿no? Bajo sus unidades de API. El rojo hablamos del caliper, ¿ok? Hablamos de un caliper, gamma ray y una escala normal en un primer track. En el segundo track, ¿sí? Observamos una escala normal, ¿sí? Y dos tipos de registro. El plomito, el más claro, sí, es el ROB, es el densidad. Y el ROB set puede ser, ¿no? Es la corrección de la densidad, es decir, es un registro con el cual ya tuvo una corrección bajo los efectos ambientales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se mide la porosidad? Es importante saberlo. Esto normalmente ustedes habría que definir, ¿sí? Y normalmente eso lo hace el interpretador y en realidad eso está en función de su litología patrón que ustedes tengan. Muchas veces nosotros tenemos que definir cuál es el criterio de interpretación que van a tener con respecto a la densidad, ¿ok? Entonces, normalmente ustedes van a escuchar decir, bueno, este registro fue calibrado, ¿no? En areniscas, o este registro fue calibrado en calizas o dolomitas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que estoy asumiendo que gran parte del pozo está siendo contenido por ese tipo de litología, ¿ok? Y bueno, también de ello tenemos que ver la densidad del lodo, ¿no? La densidad del fluido dentro del sistema o de la zona lavada, ¿ok? Hablamos de aceite, de agua dulce y agua salada, ¿no? O salina, ¿ok? Son datos estándares, ¿ok? Que se encuentran dentro del medio. Entonces, mira, la ecuación que va a cargar, la ecuación va a consistir de una porosidad matriz, ¿ok? Que vendría a ser cualquiera de estos tres valores siempre y cuando tú tengas el criterio bajo un sustento base de definir de que tu zona tiene mayor contenido de areniscas, ¿ok? Tu ROB, ¿no? Que es la densidad leída en el registro, en el punto de estudio o análisis, seguido de una relación entre phi matriz, que es la que hemos visto, menos la densidad del fluido, que lo definimos con el tipo de fluido de perforación que se utilizó en el pozo. ¿Cómo es que vamos a medir? Miren, nosotros hay un patrón que vamos a ver más adelante, donde de acuerdo a la escala patrón que nosotros tenemos acá, me va a definir qué tipo de litología es la que estoy utilizando para la interpretación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a definir. Ustedes van a ver que de repente en punto 25 o punto 65 podríamos estar hablando que son escalas a areniscas, o otros valores pueden ser escalas a calizas o entre otros, ¿no? Ya van a ver ustedes el patrón. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Esta corrección lo que me arroja son escalas, ¿sí? Cercanos a la densidad, y acá, bueno, vendría a ser ROB ya interpretado, ¿no? De 2 a 3. ¿Okay? Entonces, para esto nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que definir. Si ya se sabe qué tipo de litología fue utilizada, ¿no? Para hacer la interpretación de la densidad, por ejemplo, yo digo, utilicé las areniscas para hacer mi correlación, ¿ok? Entonces yo voy a partir de que dentro de mi escala de densidades, voy a poner un punto donde se encuentre esa densidad en este caso, si hablamos de areniscas, de 2.65, ¿ok? De acuerdo al espaciamiento entre los tracks, yo voy a determinar de que entre 2 a 3, en algún punto, estamos hablando de la densidad, digamos, la densidad de las areniscas, que sería 2.65, ¿ok? Y esa densidad de 2.65, para nosotros a nivel de la lectura de registro sería el punto cero, el punto de inicio, ¿ok? El punto de inicio. Entonces, ¿qué sucede? Miren, si hablamos de escalas o hablamos de dirección de información, el densidad va a aumentar, ojo, en este caso, de derecha a izquierda para ustedes y para mí de izquierda a derecha, ¿ok? Como ustedes ven acá. Sin embargo, la porosidad que ustedes van a tomar, su medición va a ser en sentido contrario, en este caso, izquierda a derecha para ustedes y para mí derecha a izquierda, tal cual como muestra esta línea. ¿Sí? Ya lo vamos a ir haciendo con los ejercicios para que nos quede más claro.
Permítame avanzar para poder cerrar el círculo y luego con los ejercicios les voy a explicar cómo es que vamos a hacer la obtención. ¿Ok? Edgar. Sí. Bueno, Ruperto, ¿me permites una pregunta? Claro, Ruperto, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buena. No me quedó claro respecto a la densidad de la matriz. Comentaste que lo hacías en tu cero, era una arenisca. ¿Y en función de qué haces esa selección? ¿Por qué no una caliza o una dolomita como tu cero para la comparación? Gracias. Sí, normalmente lo que sucede aquí es quien define si hablamos, digamos, la interpretación en función de la matriz, que es areniscas o calizas. Quien lo define, bueno, en este caso es el interpretador bajo un conocimiento de que la zona tú tengas un mayor porcentaje de areniscas o un mayor porcentaje de calizas, hablando de ese pozo o hablando de la zona, ¿no? Entonces es relativo. En realidad, pues, tú estás asumiendo de que al darle un valor, ¿no?, específico, como es la caliza, o arenisca o dolomita en la matriz, estás suponiendo, hablamos, digamos, como un título de hipótesis, ¿no?, de que la zona de estudio tiene una mayor cantidad de este tipo de litología, con lo cual tu clasificación está en función a eso. Esa clasificación que tú tengas o el contenido de mineralogía o de la litología de la roca, lógicamente que quien sustenta esta información son los modelos estructurales, estratigráficos, litológicos, ¿no? Entonces, de alguna manera son asunciones que se toman en los registros en función del contenido que tengas en el medio, ¿no? Como te digo, es algo relativo porque no podemos decir de que en toda la zona la matriz está constituida de un solo tipo de litología, ¿no? Esto totalmente es falso, ¿no? Tenemos una variabilidad de litologías en una sola matriz, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que ver cuál es el que tiene mayor contenido. Y esto lo puedes hacer por pruebas, ¿no?, de laboratorio, por ejemplo, de mineralogía también, ¿no? Entonces, las difracciones de rayos X, ¿no? Las mismas información que tienes de los registros litológicos, ¿no? El McLaughlin que puedes obtener, ¿no? Entonces, hay mucha información y que de esa información reunirla y ver, pues, cuál es tu mayor volumen, ¿no?, en cuanto al contenido de un tipo de litología para que tú puedas tomarlo como una interpretación, ¿no? Quizás haya algo más, ¿sí?, algún criterio más, y eso netamente pues ya es aporte geológico que lo sustentan, ¿no? Pero por lo general, a veces cuando uno toma un registro, ya inclusive cuando te dan esas curvas, ya te lo dan interpretado y te lo tienen que especificar que esa interpretación es bajo un tipo de litología de la matriz, ¿no? Edgar, ¿me escuchas? Sí, repito. En el caso de nuestros pozos acá en el noroeste que producen de diferentes frentes, o sea, de un Mogollón, de un Cabo Blanco, de un Pariñas, ahí ¿cómo se hace? ¿Analizan, determinan la porosidad para cada uno o para todo el pozo? ¿Cómo se hace ahí? Gracias. No, mira, normalmente tú vas a obtener, tú tienes parámetros digamos, de reservorio o petrofísicos por cada formación. Inclusive se hace por cada zona de estudio, por ejemplo, intervalo de estudio, ¿no? Digamos, por lo general se tiene ya. Mira, ¿qué es lo que pasa? No, cuando se inició la vida productiva del lote, en este caso, ¿no?, que es lo que anteriormente se hacía, ¿no? Entonces, bueno, lo correcto es que si tú vas a iniciar una explotación de un campo, lo correcto es que tú aproveches ese inicio para, bueno, en cada pozo que hagas tú de exploratorio, de avanzada o de desarrollo, tomes pruebas, ¿no? Por ejemplo, tomes obtención de cores, ¿no? Pruebas de presiones, ¿no?, pruebas de fluidos, y bueno, puedas sacar tú digamos, muestras in situ que te permitan a ti en laboratorio sacar a una escala menor un valor de porosidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo acá? De la información que se tuvo, la cuenca Talar es enorme, está dentro de su constitución,
digamos, un buen número de yacimientos. No tengo el número a la mano, pero, o sea, tiene muchos yacimientos, ¿sí? Con los cuales, pues, se hizo imposible tomar al menos de cada yacimiento una muestra de coronas o hacer pruebas de laboratorios especiales, ¿no? Para poder obtener cuál sería la porosidad, ¿no? Pozo por pozo es imposible hacerlo. Yacimiento aún más, ¿sí? Pero al menos se tomaron de los yacimientos principales o los yacimientos que tuvieron mayor actividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que se hizo es que ese valor de porosidad que se obtuvo en un yacimiento X, ¿sí? Me permitió a mí poder correlacionarlo a un yacimiento A, B, C, D, ¿no? Que mostraban cierta similitud en cuanto a su litología, mineralogía, ¿no? Ya hablando como unidades de fascia, ¿no? Inclusive, cuando hablamos de fascia quiere decir que son los, digamos, tiene alguna similitud inclusive en sus ambientes depositacionales, ¿no? Entonces, es bastante incierta la información porque es mucho el campo para la información que se tiene, ¿no? Entonces, es muy limitada la información que se obtuvo, entonces lo que se buscó es correlacionar, ¿no? Tal es así de que, por ejemplo, el mogollón de tal yacimiento X, mediante que sí tuvo muestras de core, sí tuvo muestras bueno, más los registros se pueden tener, pero es un poco complicado tener informaciones de la roca in situ, ¿no? De la muestra de core, ensayos especiales. Entonces, ese mogollón que se hizo en ese yacimiento X, se trató de extrapolar hacia otros yacimientos, ¿no? Que mostraban ciertas similitudes en cuanto a su litología, mineralogía, inclusive su estructura, ¿no? Entonces, es más, para el tema de la completación del pozo, ya se tiene hace mucho ya mapeado los cutoff por formación, lógicamente formaciones principales, ¿no? Es decir, mogollón tiene una porosidad de tanto y bueno, el cutoff de mogollón no podría ser mayor a un 10% en su porosidad, por ejemplo, ¿no? Para arenas limpias, ¿no? Para arenas sucias, por debajo de su 10%, ya estamos categorizando como arenas no productivas, por ejemplo, ¿no? Igual para el miembro gélico, la formación de chinosiamos, la formación ostrea. Entonces, acá sirvió mucho, inclusive, digamos, el análisis correlativo, ¿sí? De los registros, pozo a pozo, ¿no? Inclusive modelo tras modelo, ¿no? Gracias por la respuesta, Edgar. Traté de alguna manera de acercarme a darte una respuesta clara, pero como te digo, es muy incierto, o sea, no se tiene mucha información y esa poca información que tienes se trata de rescatarle y darle valor, ¿no? Entonces, como te digo, normalmente ustedes los registros lo van a encontrar ya con los valores de una interpretación y inclusive ya habiendo escogido un tipo de matriz, ¿no? Entonces, y ustedes ya con la escala que ustedes van a observar pueden identificar a qué matriz se está refiriendo, ¿ok? Bueno, vemos acá una tabla en la cual, ¿qué tenemos? La composición de cada una o digamos, composiciones típicas frente a densidades reales, densidades electrónicas, ¿ok? Densidades leídas por la herramienta, ¿ok? Bueno, y es el caso acá viene, una de las causas porque de alguna manera cuando existe gas hay que esperar una corrección y ver el cruce de curvas, ¿ya? O prestarle mucha atención a la interacción que tengamos en el cruce de curvas entre neutrón y densidad, ¿no? Más que todo por una variación entre la densidad leída por el registro y densidad real. ¿Okay? Entonces, esto, como le dije, también influye el tema de la adquisición de la información, ¿no? Y bueno, un caso real, pues que el gas de alguna manera en un espacio polar altera su valor original, ¿no? Por su misma densidad, por su mismo, digamos, elementos que lo componen, ¿no? Entonces, una formación con una alta densidad promedio tiene una alta densidad de electrones. Esto atenuará los rayos gamma significativamente y entonces se restringirá un flujo bajo en los receptores. ¿Qué sucede con esto? Bueno, y lo otro es, vamos a tratar de entender este concepto, ¿sí? Una formación con baja densidad promedio tendrá una baja densidad de electrones. Esto atenuará los rayos en menor cantidad, ¿ok? Y se registrará un mayor flujo de receptores. ¿Qué quiere decir? Entonces, ya cuando hablamos de una densidad, de una alta densidad electrónica, ¿sí? Quiere decir que tengo una mayor cantidad de
elementos en el medio, sí, elementos, protones, tanto protones como electrones, ¿ok? Que de alguna manera son compatibles a los que yo estoy inyectando al medio o a la formación, y que en vez de generar, la respuesta que me va a dar es aquella que, digamos, al momento de inducir estos elementos hacia la formación, y si hay una mayor cantidad de elementos compatibles a los que yo estoy inyectando, lo que van a hacer es hacer una retención de estos elementos. Y los que no se retienen son los que salen hacia el medio y son reseccionados por los receptores, valga la redundancia. Entonces, si hay una mayor compatibilidad entre ellos, ¿qué me indica? Que voy a retener mayores elementos en el medio, y los que salen del medio van a ser menores. Y de ahí ya marca una relación entre una baja o una alta densidad. Ya lo vamos a ir cerrando. Por el momento, tengan esa idea de que a mayor densidad hay un mayor elemento dentro del medio. Al momento de que tengan que incidir los elementos que inyecto hacia la formación o hacia el medio y esperar una respuesta, este va a ser mayor o menor en función de la densidad o el número de electrones que tenga en el medio. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna consulta? Vamos a tratar de, y por favor, présteme bastante atención para poder entender cómo es que va a ser la interpretación o la obtención del dato, ¿sí? De la información obtenida a partir de densidad, ¿ok? Hablábamos, miren, terminologías como el gamma ray, caliper y big size, o sea, el tamaño del diámetro de la broca, ¿no? En este caso, bueno, tenemos aquí lo que es el gamma ray, ¿sí? Es la curva que estoy subrayando o siguiendo. El caliper con el big size mantienen por ahí, se encuentran contrapuestas, ¿no? Por aquí se abre un poco el caliper, ¿no? Puede ser, ¿no? Por ahí tenéis una arena relativamente sucia, ¿no? De alguna manera por ahí puede haber una presencia de revoque, ¿no? ¿Qué vamos a tener acá? Miren, esa línea roja, esa línea negra punteada, discontinua, se refiere el PEC, es el fotoeléctrico, ¿ok? Que tiene que ver con la densidad obtenida en función de la litología, ¿ok? Y es una litología patrón, ¿no? La línea negra subrayada de color negro, ¿sí? De líneas continuas, es el ZDN. ¿Qué es el ZDN? Es la densidad corregida, ya por efectos ambientales, ¿ok? Y bueno, de acá lo que tenemos es el Z-Core, eso Z-Core, core, en este caso esta es amplificada y esta es la corregida original, ¿no? Que marca, digamos, rango de menos 0.25 a 0.25, y acá marcamos de 2 a 3, ¿ok? Como les dije, la densidad va a aumentar de izquierda a derecha para mí y ustedes de derecha a izquierda. Y la porosidad vamos a leerla de sentido contrario, ¿ok? Vamos a leer lo que dice acá. La curva de densidad ROB, el fin o ZD, se registra en la pista 2 con una escala de 2 a 3 gramos por centímetro cúbico. Puede ser también una escala de 1.65 a 2.65, correcto, puede ser. La curva Z-Core se muestra en la pista 2 en una escala de más menos 0.25. Y el PEF se registra en una escala 2 con una escala de 0 a 10. En la pista 1 se encuentran los perfiles de gamma ray. A ver, ok. Vamos a seguir con este mismo ejemplo. Síganme a la siguiente presentación. Entonces vamos acá. Miren, a ver si es la misma. A ver, vamos a ver. No, es diferente. Bueno, voy a adelantarme y luego vuelvo a este slide, ¿ya? Para que lo vamos a calcular.
A ver, bueno, este registro tiene igual el gamma ray, el caliper y el big sight. Ok, acá tengo, es el de registro anterior que vimos, el de ROF, ¿no? El densidad, porosidad, densidad. Y acá tenemos espera, un recto, se interpone ahí. Es el densidad corregido, que vendría a ser, en este caso, este es el corregido, líneas punteadas, y el rojo bien marcado vendría a ser el porosidad original, ¿no? Ya interpretado, ¿ok? Inclusive este está a menos 0.25 a 20, no, ese está 0.25 a 250, ¿no? Y este 200 a 300. Bueno, las unidades, lo que pasa es que estas son otro tipo de unidades en otro sistema, ¿sí? Vamos a tomar el mismo ejemplo, 0.25 a 0.25 y este 2 a 3, ¿ok? Gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Vamos por ese lado. Edgar. Sí. Disculpa que interrumpa, no me quedó claro cuáles son las pistas, no sé identificar. ¿A qué se refiere? Pista 2, 3, ya, a ver, te voy a repetir. Miren, la pista 1, vamos a, digamos, este ejemplo. Ya, vamos acá. Igual, vamos a revisar los dos ya para poder entender. Aquí en este registro vamos a tener la pista 1, que está compuesto por el gamma ray, que es la línea azul, ¿ok? Bien marcada, la arena. Y la línea discontinua es una más sombreada que la otra, es el caliper con el big sight, que vendría a ser el diámetro de la broca, ¿ok? En la pista 2, ¿qué es lo que tenemos? En la pista 2 tenemos, esta línea roja bien sombreada es el porosidad por densidad, ¿ok? Porosidad por densidad, ¿ok? Que si nosotros vamos a unidades de gramos por centímetro, ¿sí? Lo vamos a encontrar de 2 a 3 gramos por centímetro, ¿ok? Y este track intermedio que se encuentra acá es de menos 0.25 a 0.25, que es esta línea punteada, es la densidad corregida, ¿ok? Es la densidad corregida. Entonces, bueno, si nosotros, y eso se puede ver en el encabezado, si ya después vamos a ver un encabezado donde le puedo yo identificar que en el encabezado mismo tiene que indicarte el tipo de matriz que utilizaron para la corrección, para la corrida de estas herramientas y la obtención de la información, ¿ok? Entonces, manejémonos estas unidades igual que acá. Igual acá yo tengo el primer track, está claro, gamma ray, y el segundo track es, lo que le adiciona es acá el fotoeléctrico, el PEF, que es esta línea punteada, ¿no? De 0 a 10, el ZD, gramos por centímetro cúbico, de 2 a 3, que es la línea negra muy sombreada, y el Z corregido, es decir, densidad corregido de 0.25 de menos 0.25 a 0.25 positivo. ¿Ok? Voy despacio para poder entenderlo. Ahora, si yo mantengo estas unidades, como los he escrito acá para poder entender, y teniendo en cuenta que la densidad aumenta de izquierda a derecha, o derecha a izquierda para ustedes, de 2 a 3 aumenta la densidad. Sin embargo, la porosidad se va a aumentar en sentido contrario. Si ustedes contabilizan cada espacio, ¿sí? De 2 a 3, ¿ok? Contabilizan cuántos espacios hay en este track, más o menos ustedes sacarían que cada espacio debería equivaler a 0.03, ¿ok? Gramos por centímetro, ¿ok? Si hablamos de las mismas unidades. Habría que contabilizar de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Habría que hacer las cuentitas y ver si es que esa relación por cada espacio es este valor, ¿no? ¿Ok? Ahora,
ese valor como ustedes ven, es un valor nominal netamente, ¿no? Porque es la relación la diferencia entre estos dos sobre la cantidad de líneas que tenemos en el track, ¿no? Entonces, a nivel como también, por lo general puede ser de que este valor, si hablamos de un valor nominal a un valor ya con unidades, como el gramo por centímetro, es posible de que ese espacio o cada línea va a equivaler a 0.05 gramos por centímetro, ¿no? Que podría ser más o menos la relación que estamos buscando en este track, en este registro. Acuérdense esto, estos valores normalmente pueden ser variables, o encontramos este valor o encontramos este. Eso va a depender de cómo está distribuido el registro en el track, ¿sí? Ya más que todo tiene que ver con la escala de track que nosotros estamos leyendo. ¿Por qué les digo esto? Como les dije, la medición es indirecta. Yo voy a tomar la densidad y a partir de la densidad voy a calcular la porosidad, ¿no? Ese es la relación que tenemos que buscar, ¿ok? Miren, en este caso, ¿no? Si hablamos de la diferencia de un gramo por centímetro cúbico entre las 20 líneas que tenemos, vamos a equivaler, ¿no? Que cada línea equivale, disculpen la palabra mal dicha, cada línea equivale a 0.05 gramos por centímetro, cada división, ¿ok? Cada división equivale a este valor. Eso es en densidad, ¿ok? Eso es en densidad. Lo repito. En densidad es en la línea. Ahora, ese valor de densidad, yo lo que necesito es obtener ese valor de densidad para poder ir a la fórmula, ¿sí? Ir a la fórmula, esta fórmula, y obtener la porosidad, ¿ok? Finalmente la porosidad pues te va a salir en valor, digamos, sin unidades, ¿no? Lo que se asume que sería un porcentual, ¿no? Luego habría que multiplicarlo por un porcentual. Adimensional. Adimensional, me roba, exactamente, Frank, a esa manera dimensional, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a determinar primeramente? ¿Cómo es que se toma la medición? Yo puedo asumir, siempre y cuando esto tiene que ir de la mano con la información del encabezado de registro, de un informe quizás que haya, ¿no? Entonces, eso tenemos que saberlo, ¿sí? Pero en este caso, si yo tengo esta escala, vamos a asumir en este caso de que el registro fue tomado para una corrección de areniscas. Sería de 2.65, ¿ok? Yo necesito ese 2.65 ubicarlo en el track, ¿sí? ¿Cuál sería esa línea donde se ubicaría, de acuerdo a la escala que tengo, ese 2.65? Si cada línea equivale a 0.65. Digamos que podrían ser 7 líneas menos antes que llegue a las 20 líneas, ¿no? O sea, digamos, en la línea 13 habría que ver, ¿sí? Si por ahí me ayudan. A ver, vamos a ver. Simplemente es una... Sí. En la 13ª línea, acá tenemos 10, 11, 12, 13. Vayamos así, ¿no? En la línea 13 estoy contabilizando que acá tengo un valor de 2.65 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Cuando yo fije el 2.65, que estoy asumiendo que esta corrida de este registro ha sido de tipo arenisca, ¿ok? Aquí va a ser mi punto cero, ¿sí? Mi punto cero, es mi punto de inicio donde yo voy a empezar a contar cuánto sería mi valor de densidad. A partir de aquí, acá hay dos cosas importantes que podemos tener. Miren, yo puedo tomar, el densidad te permite a ti tomar este valor, ¿ok? Este valor. Si yo tomo acá, yo puedo tomar de acá, si es de 2, de punto 2, de 2 a 3,
y cada línea me equivale a 0.05 gramos por centímetro, yo puedo tomar este valor fácilmente y decir, bueno, ¿cuánto es este valor de acuerdo a la escala que tengo? ¿No? Supongamos, le doy un valor, 2.5, 2.55. Ese 2.55 puedo yo ir a esta fórmula, ¿no? Lo tomo como matriz leída, ¿no? Acá sería densidad del sistema leído y obtengo un valor de porosidad por densidad, ¿ok? Tengo en cuenta ya la matriz, que es 2.65, y tengo en cuenta yo el densidad de fluido, ¿ok? Ya tengo la información, fácilmente puedo sacar un valor de densidad. Pero ¿de qué trata en sí el registro? ¿Cómo es que se toma la lectura? ¿Ok? A ver, yo tengo el punto 65, ¿sí? Yo puedo también determinar en el mismo registro el valor directamente de la porosidad, en el mismo registro. Pero eso tiene una relación. La relación es, o un procedimiento. El procedimiento es que yo primero fije cuál es mi punto cero. Mi punto cero sería el punto donde se encuentre la densidad de la matriz que tú has escogido para tu interpretación o la que se utilizaba al momento de registro para hacer las correcciones. ¿Ok? Yo tomo 2.65 que hablábamos que sería la línea 13, ¿no? Supongamos que aquí es mi punto cero. ¿Ok? Mi punto cero. Entonces, para hallar la porosidad, yo necesito contabilizar la cantidad de líneas que tengo desde el punto cero hasta mi punto promedio de la curva de registro. ¿Ok? Entonces, tú vas a contabilizar cuántas líneas tengo. Miren, de la línea 3 acá, mi punto cero, ¿cuántas líneas tengo que tener para llegar a mi curva promedio? Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ser exacto, ¿no? 6 líneas. Entonces, para yo determinar la porosidad directamente, sin necesidad de ir a la fórmula, lo que tengo que hacer es que cada línea tengo que multiplicarla por este valor, 0.03. ¿Sí? 0.03, y de alguna manera obtengo la porosidad directamente en valores porcentuales. Ese es un mecanismo que podemos tomarlo. Lo otro es que tú directamente vayas a este valor, tomes un promedio en las unidades a la ecuación y saques tu matriz, la tienes, 2.65, menos el valor leído, pongamos que sea 2.55, sobre la matriz 2.65 menos la del fluido, podemos tener 1.1 o 1, ¿no? Y obtengas un valor de porosidad por densidad. Ese es un procedimiento de poder obtener la porosidad a través de la densidad, o también directamente hacerlo a través de esa relación que les estoy comentando. Ahora, ¿por qué toma esta relación de contabiliza de cada línea 0.03 para porosidades? Bueno, eso tiene que ver con la escala, ¿no? Tiene que ver mucho con la escala y lógicamente, pues, diría que esto se hizo normalmente para areniscas, ¿no? Se hizo para areniscas. Ahora, para calizas tiene otro valor. En realidad, como les dije, es variable, sí, genera cierta incertidumbre, ¿ok? Pero sepan que las dos existen. Los dos mecanismos se pueden utilizar y de alguna manera, pues, habría que ver cómo lo correlacionamos con los demás registros o valores obtenidos de los otros registros, ¿no? ¿Estamos? ¿Dudas? Muchas dudas. Hay algo, profesor Edgar, que a mí me gustaría aprenderlo a identificar bien, que es acerca de la porosidad absoluta y porosidad relativa, creo que es la otra. Yo no la sé identificar bien. Ya, ok. En realidad, miren, claro, definitivamente, si partimos de los conceptos de una porosidad absoluta y una porosidad relativa, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar en cuenta de que, bueno, es bueno saber el concepto, ¿no? Y luego ver realmente, es ir aprendiendo, digamos, sígame, digamos, acompáñeme en el análisis para poder terminar en el camino,
digamos, esta diferencia, ¿no? Principalmente nace de que, como le dije, o sea, el densidad tenía directamente, está en función, su densidad en función de los electrones que podemos encontrar en el medio, pero finalmente estos electrones están también en función de la litología o la mineralogía de la roca, o sea, hablamos del sólido en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sólido en sí, lo que estamos tratando de determinar, pues, es más que todo una densidad absoluta, ¿no? Porque estamos tomando todos los medios, indiferentemente del fluido que yo tenga, ¿ok? En cambio, el neutrón está yendo netamente digamos, a ser compatible con algún elemento que no está en la roca, sino que está en ese espacio poral, que es ocupado por el fluido, ¿no? Y ahora, esa porosidad relativa, pues habría que ver que esos espacios, cuántos espacios de todo el universo del medio, cuántos espacios estén intercomunicados, ¿no? Entonces, vamos a tu pregunta, Fran, vamos a ir un poquito tratando de darle esa relación y espero al finalizar del curso darte esa respuesta. Ya vamos poco a poco tratando de hacer una relación y ahí vamos tratando de llegar a tu respuesta. Está bien, pero ya le agarré una idea ya. Es sobre la intercomunicación de esos espacios, porque puede tener mucha porosidad la roca, pero si no están comunicados no va a haber flujo. Entonces ahí es donde pasa a actuar la porosidad relativa, ¿cierto? Correcto, sí, esa es la diferencia. Y nosotros, en verdad, mira, te diré, bueno, ya hace mucho que vengo revisando estos libros, incluso algunos papers, y muchos de los expertos, o sea, son muy, digamos, juiciosos en cuanto a tomar esos términos en la obtención de sus valores, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, de por sí hay mucha incertidumbre en cuanto a la obtención de esta propiedad. Con decirles que más exacto es tomar, digamos, el dato de porosidad a partir de una muestra, ¿no? Un coarse, ¿no? O una muestra de roca, ¿no? Y luego, miren, esa muestra de roca que tiene una profundidad, que fue tomado por darles un valor, 2.500 pies, ese mismo dato tenemos que tratar de correlacionarlo en un track o en un registro que fue corrido un pozo de 5.000 pies, ¿no? A veces tienes un punto, bueno, no sé si estaría un punto, ¿no? Se traían más de 2 o 3 puntos, ¿no? Y que estos puntos coincidan justo con la curva, ¿no? Entonces, hablando de correlaciones a nivel de escala, se trata de minimizar esa incertidumbre, pero aún sigue siendo, ¿no? Entonces, es bastante juicioso, es bastante, tomémoslo con pinzas, ¿no? La obtención, porque realmente es la información que se tiene y con la que se trabaja toda una vida, ¿no? Pero te da un dato. Lo importante es que te da un dato, simplemente hay que ver, pues quizás tengamos otros medios, que lo hay, que me permitan poder obtenerlo o contrastarlo más que todo, ¿no? Pero digamos, la relación va por ahí, ¿no? ¿Qué hora son? ¿Cómo estamos con la hora? Son las 5. Ok. Vamos a ir avanzando, chicos. Ya quiero de alguna manera completar. De repente le van a quedar algunas inquietudes. Vemos cómo lo vamos avanzando, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les hablaba, ¿no? Igual, no se preocupen que ahí vamos a verlo completo, los análisis, para de alguna manera tratar de dejarlos al menos tranquilos, ¿sí? Bueno, finalmente, principalmente las irregularidades de la geometría del pozo, ¿no? Los revoques, los mismos washout, ¿no? Generan incertidumbre en cuanto a la obtención de este registro, de los datos que podemos tener de este registro, ¿ok? Por eso es importante, miren, yo estaba analizando y quizás les puedo mostrar por ahí algo, porque por ejemplo el tema de los no convencionales, ¿no? Donde tienen mucha interacción de lutitas, ¿no? Y son información real, ¿sí? Vamos a ver si es que lo tengo por acá, quizás me salte un poquito, pero es bueno verlo, ¿no? A ver. Estamos...
Estamos ahí, estamos realizando la tesis de maestría y bueno, estuve viendo un poco de petrofísica de los no convencionales, ¿no? Ya hablando de digamos, teoría de análisis de la petrofísica de arenas arcillosas, ya no limpias, ¿no? Y ahí cambia totalmente el escenario, ¿no? A ver, quiero mostrarles un poquito. Vamos a ver. Se refiere a la formación Lajas, una formación de gas productora de la cuenca neuquina. Bueno, esta es formación no convencional. En realidad se encuentra entre la transición entre convencional y no convencional, porque realmente es una roca reservoria, no es una roca madre, ¿no? A ver si tengo los tracks, acá está. A ver, vamos a ver si es que se puede ver. Quizá la figura no ayuda, pero a ver, vamos a ver. Un ratito. Me estoy salteando un poquito de la... Pero bueno, siempre, a ver. No, voy a ver si... Una última ya. Discúlpenme un ratito. Lo voy a tener por acá. Estoy acá. Un ratito, vamos a ver. El detalle está de que en los primeros pozos que se hicieron, ¿sí? Digamos, conociendo un poco cómo era el comportamiento de los lajas, ¿sí? De las formaciones no convencionales, durante la perforación se tuvo bastantes irregularidades, sobre todo en la construcción del pozo, ¿no? Entonces, con lo cual generaron muchas irregularidades, muchos revoques, muchos washout. Entonces, eso hizo de que inclusive cuando se bajó los registros de porosidad, de densidad, pues realmente se termine por descartar esa información porque no ayudaba, o sea, la información era muy interferida, ¿no? Generaba mucho daño a la obtención de información que se tenía, ¿no? Entonces, y de alguna manera, pues eso generó una curva de aprendizaje que de alguna manera ya posteriormente a ello se cambió, pues, ¿no? Ya inclusive utilizaban ya registros de resonancia magnética, ¿no? Bueno, aquí en el Play busco y le voy mostrando un poquito para que ustedes vean también cómo es simplemente se fijen de cómo es que se comporta el gamma ray frente a un no convencional donde netamente tengo arcilla, ¿no? Entonces, ya, vamos a, si no me demoro un poco más, igual vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, sepan que se tienen que hacer correcciones, ¿no? Correcciones. Lo otro es el efecto de pequeñas cantidades de hidrocarburos no se nota si la densidad del fluido de perforación es cercana a la densidad de petróleo. Bueno, en este caso cuando utilizaba fluidos inversos, ¿no? Entonces, ahí había una alteración. La normal es que la densidad aumente con la profundidad, sin embargo, hay zonas presurizadas que cambian esa tendencia. Por lo general, un shell impermeable muy denso al tope de la formación sobrepresurizada, ¿no? Bueno, esto es relativo, ¿no? Porque, como les dije, con el tema de las salinidades también, ¿no? O sea, no es que tengamos un orden en el cual que a mayor profundidad tenga mayor densidad. Tiene que ver mucho cómo está sentada el estrato, la arena, ¿no? Y en qué tiempo periódico o geológico fue, ¿no? La densidad de la rutita varía mucho dependiendo de si se muestra intercalada en capas arenas o arcillosas. En este caso hay que hacer ajustes para llegar a una densidad corregida. También, bueno, netamente, debido a los efectos ambientales que tenemos, buscamos siempre hacer una corrección para minimizar esa incertidumbre, ¿no? Miren, la ecuación, esto es una ecuación cuando hablamos de arenas arcillosas, no arenas limpias, ¿no? ¿Qué es lo que incluye acá? Mire, yo lo que estoy incluyendo es el volumen de B-shale, que es lo que obtuvimos en el modelo, la densidad de la matriz, ¿ok? Y la densidad del shale, o sea, de la arcilla, ¿sí? Con esto que les digo, que la incorporación de lo no convencional lo que hizo es agregarle o darle protagonismo a los shale.
y tener todas las informaciones necesarias para poderlas plantear en su ecuación. Inclusive, mira, hay correcciones, ¿no? La misma que utilizamos para arena limpia, simplemente acá utilizamos ya el valor de shade, ¿no? Y esto se va corrigiendo. Este es por densidad por sónico también, ¿no? Hay correcciones. Entonces, entre la aplicación que podemos notar para un perfil de densidad, que vamos a tener en cuenta, identificar la litología, ver cuáles son las condiciones de los pozos, ¿okay? Ubicar con precisión los límites, ¿no? Los límites o las barreras de lutitas y arenas. Detención de gas, ya lo vamos a ver, ¿no? El cruce de curvas, cálculo de la presión de sobrecarga, algo secundario, ¿no? Y utilidad para propiedades mecánicas de la roca. Bueno, también es complemento, ¿no? Principalmente, yo diría y la recomendación siempre que tú deberías tomar la porosidad contrastando no solo un registro, sino más de uno, ¿no? O sea, trata siempre de tener el contraste de neutrón-densidad, más no el densidad, pues no sabemos que tiene mucho error ante los efectos ambientales, ¿no? El factor fotoeléctrico responde a la materia de la roca, hablando desde el punto de vista litológico, y en función de los rayos gamma que son difundidos en el medio, ¿no? Estos son los valores, ¿no? Estos son normalmente las escalas, los valores patrones que encontramos por cada litología, ¿no? Areniscas, calizas, shale, ¿no? Entonces, para determinar la litología es esencial que la curva PEG no esté dominada por... de perforación del pozo también altera, o sea, aparte del daño que te genera como revoque, también te altera la información, sobre todo teniendo en consideración de que la información tú lo vas a sacar de la zona alterada, zona lavada, ¿no? Eso, digamos, desde ya habíamos que tener bastante cuidado. Parte conceptual, ¿no? Se lo dejo como un alcance teórico, ¿sí? Igual tiene las mismas... no es muy común, ¿eh? Este registro poco a poco se utiliza. ¿Ok? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Mucha información? Machu Picchu. Sí, está bien. Ok, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Vamos a ver ya lo que es neutrón. Ya, la idea es que lleguemos al final de la novela, ¿no? Entonces, vamos a avanzar a ese final. Entonces, miren, bueno, ya vamos un poquito entrando en lo que es neutrón. Neutrón tiene las mismas aplicaciones que porosity, ¿no? En cuanto a volumetría, correlación, ¿no? Inclusive input para los demás modelos, ¿no? Esto es lo que yo les decía. ¿Cómo es que juega su papel el neutrón para la obtención de la porosidad? Que, bueno, dice, responde principalmente a la cantidad de hidrógenos en la formación. Ojo con esto, ¿no? Entonces, si bien acuérdense de esto, lo que hace el densidad va el elemento sólido. Y el elemento sólido internamente contiene electrones, protones, ¿no? Entonces, no va específicamente al espacio al medio donde se encuentra el líquido, ¿okay? Acá la diferencia es que el neutrón va directamente a identificar la cantidad de hidrógenos que tiene la formación. ¿Okay? La cantidad de hidrógenos que tiene la formación. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de hidrógenos que tenemos en el medio poroso o el espacio poral. Entonces, con esto puede darnos una pregunta y decir, bueno, ¿cuál de los fluidos tiene mayor cantidad de hidrógenos? Vamos a ir descifrando juntos el agua tiene 2, el gas tiene 4, el metano. Claro, mayor proporción, ¿no? Los hidrocarburos como tal son cadenas, ¿no? Entre carbono e hidrógeno, o sea, como tal serían los hidrocarburos, ¿no?
los hidrocarburos, ¿no? Pero interesante analizar aquí, y era lo que yo te planteaba ayer, perdón el paréntesis, profesor, la gran aplicación que tienen estos registros. Recordemos que hoy en día el mundo, y sobre todo las grandes inversiones que se vienen en el tema del hidrógeno, y de ahí pues la importancia de nosotros, de la industria, ¿no? La industria petrolera tiene mucho que aportar en ese campo. Correcto, sí, Robinson. Yo creo que es un mensaje también para los que yo escucho mucho de los chicos, y disculpen un paréntesis, muchos de los chicos que recién están egresando a la universidad se sienten bastante desanimados porque no consiguen trabajo, ¿no? La industria está muy deprimida. A nivel de acá de Perú, está bastante deprimido, ¿no? No hay apoyo fuerte del Estado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una corriente o una sociedad ha querido impulsar la industria, siempre se ve entorpecido o limitado, ¿no? Por otras corrientes, ¿no? Por intereses propios, ¿no? Entonces, y vemos que no, o sea, si somos de ingeniería petrolera, no es que nos enfoquemos a ver el petróleo como tal, ¿no? O sea, hablamos de energía. Yo siempre le decía, y fue lo que me formó en mi posgrado, es que nosotros tenemos que ver los recursos no como recursos, sino ya como nivel de energía, ¿no? ¿Qué tanto aportan a nivel energético, ¿no? Y bueno, el tema del hidrógeno, pues realmente a nivel, si hablamos aquí lo más cerca, ¿no? Latinoamérica, ¿cómo se está impulsando, ¿no? Y mucho se está pensando, las corrientes, está pensando mucho de la utilización del hidrógeno a partir de las energías renovables, ¿no? Pero sin embargo, mira, tenemos una herramienta que utilizamos de manera cotidiana que puede darnos un alcance, inclusive una, te digo, es una medición bastante certera, ¿no? Que nos da el neutrón para la obtención del hidrógeno, ¿no? Total, y hay una cosa importante, mira, cuando nosotros abandonamos un campo, nosotros no lo abandonamos porque existe una real escasez del recurso, sino porque el recurso ya no es totalmente aprovechable. Entonces lo podemos poner a producir en hidrógeno. En Canadá en estos momentos hay varias investigaciones impulsando esa idea fuertemente, y eso sería una gran ventaja, ¿no? Eso sería una gran ventaja. Nosotros sabemos que queda mucho remanente, y si los ponemos a producir en hidrógeno, realizamos capturas, eso sería de gran beneficio pues para las compañías. Y lo que les decía ayer, América Latina debe hablar de coexistencia energética. Si ustedes miran en estos momentos, el mundo está en una crisis de energía. Y cuando nosotros los geólogos miramos los mapas europeos, nos damos cuenta que ellos tienen cero. O sea, por ejemplo, Europa tiene una deficiencia de gas monumental. Solamente Alemania importa más de su 70% de energía. O sea, esta es nuestra oportunidad para América Latina, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar todos nuestros recursos naturales con altos estándares ambientales, eso sí, formando muy buenos ingenieros, gente muy honesta, pero tenemos que aprovechar todo nuestro potencial minero energético. Exactamente, sí, tiene razón Robinson, ¿no? Entonces hay un mensaje, chicos, para los que recién están ingresando al mundo de la industria, pues no desanimarse, ¿no? Otros por ahí tomamos la decisión de irnos a otra industria o estudiar otra carrera, tampoco está mal, ¿no? Pero no hay por qué desanimarse, o sea, la industria es muy amplia y como dices, es muy diversa, ¿no? No solamente hablamos del petróleo, gas, hablamos de otras energías, que hay movimientos fuertes que ya lo están impulsando, ¿no? Entonces, seguimos con el taller, el curso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué vamos nosotros? Ya hemos identificado de que vamos a tratar de obtener generando así mayor pérdida de energía. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, es lo que yo siempre les hablaba, el efecto de bolas de billar, ¿no? Lo mismo sucede. Imagínense que yo voy a lanzar bolas de billar desde la formación y que esas chocan. Hay una acción de atracción con aquellas que tienen compatibilidad en la carga polar, ¿no? O sea, del mismo signo,
¿no? En este caso, de la misma masa, digamos, así, no el mismo signo, porque puede haber una confusión hablar de una repelación, ¿no? De la misma masa, ¿ok? El choque de ellas, una colisión, como le llaman ellas, hace de que, o sea, estos elementos van a colisionar con, con elementos que tengan una misma masa, ¿no? Electrónica entre sí, y la colisión entre ellos trae como resultado una pérdida de energía, ¿ok? Una pérdida de energía que de alguna manera es retenida por alguno de los dos elementos, ¿ok? ¿Cómo es la relación? Detector-fuente, fuente-detector, ¿ok? Fuente es la emisión que ustedes van a tener, ¿no? Los neutrones que van a lanzar hacia la formación, ¿no? Y esto van a tener una rápida disipación, luego seguido una colisión, ¿no? Y luego un proceso epitermal. ¿Qué quiere decir epitermal? Digamos, la pérdida de energía que van a tener en cada uno de los puntos que van a colisionar, ¿no? Y luego, bueno, hasta alcanzan una energía mínima o termal, ¿no? Que es la que les permite, digamos, resistir en el medio, ¿no? Entonces, o digamos así, una energía residual, ¿ok? Hasta que se hace la captura, y la captura es la que ya son emitidas hacia los detectores, ¿ok? Miren cómo va la energía, una alta energía, y termina siendo, pues, con una energía residual muy, muy baja, ¿no? Vamos a ver acá el principio, ¿no? Manteniendo esa misma idea. Una vez alcanzado el nivel termal, o sea, reducción de energía, son absorbidos por la formación, lo que a su vez se excita y emite un rayo gamma característico de cada átomo. Finalmente, el rayo gamma emitido una vez que se hace la captura es lo que finalmente lo recibe el detector, ¿ok? Los átomos que más contribuyen a la captura son los hidrógenos y los cloros. Ojo con esto. ¿Sí? A mayor contenido de hidrógenos y cloros, los neutrones alcanzarán un nivel epitermal y luego el termal con mucha rapidez. Bueno, vamos a ver acá. Miren, a ver, yo tengo un bloque, una roca, no un bloque, ¿no? En la cual después, ¿qué sucede? Voy a emitir neutrones, ¿sí? La misma cantidad de neutrones que emití son la misma cantidad de neutrones que salieron. Bueno, hubo una retención de 3. Capturaron 3 neutrones. Esta captura de neutrones se debió a que se tuvieron 3 elementos con la misma masa, entre hidrógenos, ¿no? Tuvieron la misma masa con las cuales fueron retenidos. Los demás salieron del medio, ¿no? Epitermal y termal, es decir, mantuvieron una energía residual, ¿no? Al momento de su captura y su emisión ya hacia el detector, ¿ok? ¿Qué pasa acá en el segundo escenario? Este mismo bloque es lo que yo le decía con la clase anterior. Lo lleno de agua, una pecera, ¿no? Donde tengo un 100% de porosidad. Tengo, de alguna manera, o un elemento, para no confundir un elemento, donde tengo mayor cantidad de hidrógenos, ¿okay? La misma cantidad de neutrones que yo estoy emitiendo en el primer escenario lo emito acá. Sin embargo, hay una mayor captura de ellos, ¿sí? Y lo que sale hacia el medio, ¿no? Ya los que recibe el detector son 2. O sea, en una relación, miren, de quizás 10 o 5 o 8 a una relación mínima de 2, ¿no? Neutrones epitermales. O sea, salen 2 elementos con cargas o energías residuales. Ahora, ¿qué sucede acá? A ese mismo medio, un fluido con una carga mayor de hidrógenos, ¿no? Le agrego elementos sólidos, ¿no? Con lo cual, pues trato de disimular de que tengo elementos o espacios llenos de este fluido con mayor contenido de hidrógeno, que es lo que simula el medio polar, ¿no? ¿Qué sucede acá? Inyecto la misma cantidad de neutrones y tengo una repulsión o una salida de un número un poquito más con respecto al segundo escenario de sus neutrones. Quedan capturados una cantidad, ¿no? Estos capturados debido a la matriz, ¿no? Digamos, al elemento sólido de la roca y al fluido que se encuentra en el espacio polar, que es lo que está dentro del espacio polar, ¿no? La retención se hace en forma general por el fluido que está dentro del espacio polar, que tiene mayor contenido de hidrógeno, y también por la matriz, ¿sí? Por la roca, por el elemento sólido. ¿Ok?
Vamos avanzando para ir cerrando la idea. A ver, en general, el mensaje es, la emisión de neutrones hacia el medio polar va a verse retenido, ¿sí?, por colisión de elementos de la misma masa, y esto es en función de la cantidad de hidrógenos que tiene el medio. Si hay una mayor cantidad de hidrógenos en el medio, va a haber una mayor retención de neutrones, retención, ¿ok? Ojo, retención, pero si hay una mayor retención de neutrones, quiere decir de que los detectores, o sea, la salida de estos neutrones que van hacia los detectores va a ser menor y viceversa, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje. Ahora vemos acá, para entender. Miren, bajo contenido de hidrógeno, ¿no? Si yo tengo una formación que tiene bajo contenido de hidrógeno, me indica una relación de una baja porosidad, ¿ok? De una baja porosidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo un alto número de cuentas. Es decir, si tengo una formación de bajo contenido de hidrógeno, la captura va a ser menor de neutrones. Sin embargo, la restricción que tenga en los detectores va a ser mayor. El número de cuentas que se lleguen a los detectores es mayor. ¿Ok? En cambio, si yo tengo una alta cantidad de neutrones, hablamos de una formación de alta porosidad, ¿sí?, voy a tener un alto contenido de hidrógeno, por ende, el número de cuentas que reciba el detector va a ser menor. ¿Ok? Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué reservorio podría presentar mayor contenido de hidrógeno? Que es lo que preguntamos hace poquito, ¿no? Entonces, si por ahí hubo una respuesta de Robinson y Franz, si no me equivoco, donde decía, pues realmente, bueno, el agua tiene 2, ¿no? El gas tiene 4, si hablamos de metano, y por ahí, pues el petróleo tiene una cadena de hidrógeno, ¿no? Entonces, más o menos se entiende la idea, la relación que vamos a tener, porque esto va a servir para el momento que tengamos que hacer la interpretación en los registros, ¿no? Sí se entiende, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Para entender, con estos neutrones colisionan con el núcleo de formación, el neutrón pierde algo de energía, lógico. Con suficiente colisión, el neutrón se absorbido por un núcleo y se emite un rayo gamma. Finalmente, el número de cuentas que hablamos es la emisión de rayo gamma que llega al detector, porque la energía queda en la formación, en menor proporción, lógicamente, ¿no? O sea, la captura que se tuvo de electrones de la misma masa, ¿no?, conserva energía, pero los que salen, ¿no?, hacia el medio van con una baja energía y las capturas ya son emitidas por rayos gamma, ¿okay? Tiene que ver con el sistema de detección también, ¿no? Entonces, la pérdida de energía está dominada por la concentración de hidrógenos en la formación, debido a que el hidrógeno en un medio poroso está concentrado por los poros llenos de fluidos. Eso es lo que yo le decía. Tomen en cuenta esto. El neutrón netamente va hacia la zona polar donde tengo fluido. El gas tiene menos hidrógeno por unidad de volumen en relación a los fluidos, agua y petróleo, bueno, que tiene mayor contenido de hidrógenos por sus densidades. Esta relación, tomémosla con pinzas, es variable, ¿no? Entonces, porque hablamos de una relación inicialmente que el agua tiene 2, el gas tiene 4, ¿no? Más que todo es por el hecho de, como dice acá, por unidad de volumen, ¿ok? Si hablamos por composiciones, sí, lógicamente, hay una relación mayor del gas con respecto al petróleo, al agua, ¿no? Pero en relación al volumen de hidrógenos, en relación al volumen, ¿no? No hablamos de composición, hay cierta relación y menor aún con el agua, ¿no? Los neutrones frente a un sistema poroso con contenido de gas, menor contenido de hidrógeno, tienen menor porosidad a un alto número de cuentas. Bueno, eso ya vimos la relación. Entonces, miren, a unidades de volumen, yo voy a tener un gas a menor cantidad de hidrógenos, ¿ok? En relación al volumen, un agua y petróleo, digamos, el gas va a tener menor cantidad de hidrógenos con respecto al agua y al petróleo, ¿ok? Eso tengamos en cuenta. Acuérdense de la relación que hacíamos, ¿cómo medimos la porosidad?
vamos a medir la de, para mí, derecha a izquierda. Para ustedes, si están en el sentido de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo un poquito lo que nos describe un poco más algunas características para poder cerrar la idea e ir con el registro. El neutrón se permite identificar rocas porosas y determinar la porosidad de su aplicación en detención de gas y estimación del volumen de arcilla. En formaciones limpias de gas, el registro de neutrón le dará la porosidad efectiva, mientras que en capas de gas en zonas invadidas el registro le dará una porosidad inferior a la efectiva, ya que es la menor concentración de hidrógeno. ¿Ok? Esto, netamente, miren, no podemos ir contra los principios de los registros, simplemente lo que tratamos de ver es que, digamos, la efectividad, como hablamos de la conexión de espacios porales, ¿no? La interconexión que hay entre los espacios porales. Esto la única manera de poderlo medir también es en volumen, ¿no? Modelos estáticos, ¿no? Los de simulación, todo eso, donde puedas tú determinar qué bloques son los que están contactados o no. Pero de alguna manera, acá lo que se puede medir es el volumen, o sea, el hidrógeno en función del volumen, no el hidrógeno en función de su composición. ¿Ok? Bueno, también el neutrón compensado. A ver, el neutrón compensado tiene una fuente de neutrones y dos detectores termales. El compensado es semejante a un array, ¿no? O sea, hablamos de más de 2 detectores. En este caso, estos detectores están en un distanciamiento cercano o lejano, ¿no? Para ver una mayor obtención de estos rayos gamma finalmente después de la captura, ¿ya? Entonces, acá en el noroeste se tiene como procedimientos que el neutrón compensado se tome en case hole, ¿no? Normalmente acá se toma lo que es en case hole, se toma para correlacionar con el open hole, se toma lo que es el gamma ray y neutrón compensado, ¿no? Y lo que son los open holes lo toman con los direccionales, los LWD o MWD. Ahí toman gamma ray y resistividad, nada más, ¿no? Eso es lo que hoy en día se está tomando acá en la cuenca. Ojo con esto, miren, la respuesta referida a los bloques de roca es calibrada en unidad caliza. Y hay un tema de bastante incertidumbre. Volvemos a la incertidumbre y a la síntesis y a los juicios, ¿no? Si tú correlacionas el densidad por areniscas, ¿no? Y tenés un neutrón por calizas, imagínense qué resultado vamos a obtener, ¿no? La idea es que se correlacione a una misma litología de la matriz, ¿sí? Para, digamos, alguna manera suponer que estamos hablando de una litología uniforme, ¿no? Y hablamos de un mismo valor, porque finalmente la porosidad sale de un mismo valor, o sea, yo necesito obtener la porosidad del mismo espacio o del medio polar, ¿sí? Simplemente lo que lo tengo por diferentes herramientas, ¿no? Bueno, los cross flow, ¿no? Y los flujos cruzados tenemos también, ¿no? Donde acá pues hacemos pues la porosidad obtenida en este caso estos son laboratorios de matriz y la obtención de porosidad a través de los neutrones, ¿no? A nivel inclusive interpretado por Limestone, ¿no? O lo llamamos calizas, ¿no? Ahora, el compensado de alguna manera también tiene cierta afectación, como todo, ¿no? Como la densidad. Acuérdense que el neutrón netamente, y vuelvo a reincidir en esto, va directamente al fluido, ¿no? Entonces, más que todo en la salinidad, ¿no? Acuérdense que si es más salino hay mayor contenido de hidrógeno, menos salino, menos contenido. Hay ciertas cosas. Sepan de que, digamos, la alteración del neutrón frente al agua no hay ningún efecto. Un petróleo, si es muy salino, genera una respuesta y el gas también, ¿no? La compactación no. Y la porosidad secundaria, bueno, mide la porosidad tanto primaria como secundaria. ¿Ok? Y lo importante es esto, mira, el efecto de la pared del pozo, o sea, las irregularidades mecánicas que podemos tener en el pozo, es mínima la afectación. Por ende, es un registro muy, muy utilizado, ¿no? Como le dije, finalmente a veces en Keyhole se toma ese registro nada más porque tienes una correlación de pozos vecinos, eso sí, ¿no?
Entonces, ya cuando tiene información, simplemente ya no se toma, simplemente vas con el neutrón comenzado en Keyhole, ¿no? Sí, la salinidad. Aquí sí podemos detallar que la salinidad del fluido que tiene, que lo contiene, sí altera, ¿no? Porque cuando se está en función del número de hidrógeno, ¿no? Los radios de investigación, los pies, utilizando cantidad digamos, de obtención en cuanto a la profundidad de investigación. Finalmente, pues seguimos hablando de que este registro toma en cuenta la zona lavada, ¿ok? Entonces, ¿cómo que se presenta el registro de neutrón? El reservorio de arenas arcillosas es como un presentado registro de campo con población de neutrón en escala arenisca, ¿no? O sea, digamos, acá lo que tenemos que hacer es que de alguna manera, miren, suele pasar esto, que tienes el neutrón con calizas, ¿ok? Y de alguna manera, al momento que tú corres tu registro, de repente lo corres a nivel o corregido de arena, ¿no? Entonces, habría que hacer la interpretación en la misma litología, no hacerlo diferente, ¿sí? Entonces, si tienes lo importante es que tú lo hagas, esa es mi recomendación, ¿no? Que tú lo hagas en ambas litologías de la matriz. Si es arenisca, si es calizas, ¿no? Que son las más comúnmente utilizadas, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver si tengo por acá. Ya, vamos a ver acá. A ver, vamos a describir este registro, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? El primer track, hablamos nuevamente del gamma ray, el caliper y el big side, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Y este paquete de arenas. ¿Qué tenemos acá? Ojo, esto cuando hablamos de volumen es porque ya está interpretado, ¿sí? Directamente aquí tú vas a medir el valor y te va a arrojar ya, digamos, la porosidad, ¿sí? Es porque ya está interpretado. Por eso es que, como ustedes ven, es de 0 a 0.6 la escala. O sea, ya hablamos de niveles, escalas adimensionales. O sea, ya está directamente el valor, ya directamente la porosidad, ¿ok? Entonces, ya acá vamos a ver el neutrón. Igual con las mismas escalas. Coincidentemente, vamos a tener que acá este registro está corregido a la matriz de areniscas. ¿Ok? Simplemente ustedes lo que van a hacer aquí es las divisiones entre 3.6 a 0 sobre la cantidad de líneas. Y van a sacar directamente la relación de porosidad tanto por neutrón como densidad. ¿Cómo aumenta la porosidad? Aumenta en este caso, de acá hacia acá, ¿no? De izquierda o derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, este es el famoso cruce que nosotros observamos, ¿no? Este es el famoso cruce que nosotros observamos. Entonces, miren, hay que tratar de ir un poquito más allá, chicos, ¿no? O sea, la idea no es que, porque es fácil ver un cruce, mira, hay gas, ¿no? Pero había entender el por qué, ¿no? La razón por qué hay gas, ¿no? Entonces, y la razón por qué hay gas es por lo que estamos nosotros evaluando cada uno de las características de los dos registros, ¿no? Entonces, hablamos de, a nivel de neutrón, como les comenté, a nivel de volumen, el gas muestra una menor cantidad de hidrógeno con respecto al agua del petróleo. ¿Sí? Si tiene menor cantidad de hidrógeno, vamos a ver acá. Tengo menor cantidad de hidrógeno, es decir, voy a recibir mayor cantidad de cuentas en el detector. Por ende, estamos hablando de una formación de baja porosidad, ¿no es cierto? Entonces, si es una formación de baja porosidad y si la porosidad aumenta de aquí para acá, vemos cómo la curva de densidad, en vez de aumentar, disminuye, ¿no es cierto? Es por la cantidad de hidrógenos que tenemos en función del volumen dentro del espacio polar. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede con el densidad? ¿Por qué aumenta la densidad? ¿Por qué aumenta la porosidad en densidad? ¿Ok?
¿Por qué es que generamos un aumento de densidad en porosidad? Y lo que pasa, sucede ahí de que de alguna manera la porosidad aumenta en una zona de gas para la densidad, es porque de alguna manera, digamos, como la porosidad va directamente al sólido, lo que está tomando es que la densidad hacia ese fluido es muy baja, la densidad de ese fluido, ojo, o sea, es despreciable hacia un medio poroso donde la lectura de densidad toma en cuenta solamente la densidad de la roca y no la del fluido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a tener mayor ganancia de densidad por la roca que por el mismo fluido. En cambio, si yo tengo un fluido diferente al gas en el medio poroso, ¿sí? Entonces, ese fluido va a atenuar la obtención de la porosidad de la roca a partir de la densidad. Vuelvo nuevamente con unas palabras más claras. Partimos del medio poroso. Medio poroso es roca fluido, ¿no es cierto? Les comenté al inicio, el registro de densidad toma la porosidad en un elemento sólido que es la roca. Perfecto. Y el neutrón toma la porosidad en un medio líquido que se encuentra en medio poroso. La relación en volumen es que el volumen de gas la cantidad de hidrógenos es menor con respecto a los demás fluidos. Por ende vemos que la porosidad disminuye en una presencia de gas a nivel de neutrón. A nivel de densidad, sí, a nivel de densidad, cuando hay presencia de gas, hay un aumento en porosidad por la mayor incidencia que tenemos de densidad con respecto al elemento sólido. Y no hay una atenuación del fluido que está dentro del medio. ¿Ok? En cambio, si tengo un fluido donde tengo un mayor contenido de hidrógenos en volumen, o sea, petróleo o agua, esta densidad va a ser atenuada. Esta densidad que obtenga por elementos sólidos va a ser atenuada por el mismo volumen que lo contiene en el medio poroso. ¿Okay? Esa es una de las relaciones que podemos tomar en cuenta. Quizás hayan algunas más, ¿no? Pero es parte que podemos tener en consideración. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede acá? Miren, bueno, acá típicamente es el cruce típico de gas, ¿no? Ahora, lógicamente que hay correcciones de gas también, ¿no? Hay digamos, algunas correcciones de gas. Vemos que la curva de alguna manera del neutrón aumentó, ¿sí? Aumentó y para acá aumenta, inclusive la separación es mayor, ¿sí? La separación es mayor. Si hablamos entre el agua y el petróleo, ¿quién tiene mayor cantidad de hidrógenos? ¿Ok? Quiere decir que el que tenga mayor cantidad de hidrógenos va a ser mucho más poroso, ¿no es cierto? Entonces, la relación entre una mayor separación entre el neutrón y densidad me va a indicar de que si hay una mayor separación entre ellos, quiere decir que hay una mayor cantidad de hidrógenos en el petróleo que en el agua en relación al volumen. ¿Ok? Entonces, indica de que de alguna manera tenemos, si hay una separación de ello, vamos a acá un ratito. A una mayor separación, estamos indicando de que se debe a un volumen, a un mayor contenido de petróleo que agua por el mayor contenido de hidrógenos en relación al volumen. ¿Ok? Entonces, y bueno, luego acá pues hablamos de ya todo totalmente arena, ¿no? Ahora, miren, otro punto de vista que hay que tener en cuenta, pues que de alguna manera también acá tiene que ver con el contenido salino, ¿no? Posiblemente pueda ser que tengamos un agua de formación mucho más salina, ¿no? Que de alguna altere también su respuesta. Como vemos acá, por ejemplo, una arcilla. Acá el aporte, acá el agua digamos, el aporte del volumen de hidrógeno se aumenta porque tenemos roca de la arcilla. Acuérdense que la arcilla también aporta agua, ¿no? La arcilla aporta agua, ¿no? Es un aporte de la misma arcilla que contiene agua herida en su matriz, adicionalmente el agua que se encuentra en el espacio polar, ¿no?
Vamos a irlo aclarando un poquito en los próximos ejercicios que vamos a ver, ¿sí? De repente por aquí encontramos otro tipo de relación. Miren, esto es lo que yo les decía. Esta compatibilidad de escala, esto ténganlo siempre presente. Muchas veces los registros ustedes van a encontrarlos así ya, ¿no? Inclusive ya interpretados bajo estas escalas. Estas escalas son importantes saberlas cuando ya tenemos, no te van a mencionar a qué son compatibles, pero ya sepan de que estas escalas tienen una compatibilidad hacia las limestone, las calizas, areniscas y areniscas soft, si no me equivoco, son blandas, ¿no? Entonces, son dos tipos de arenisca. Miren, el 2.75, ¿no? Acá es 2.71 y creo que acá es 2.72, 75, ¿no? Entonces, y acuérdense de esto, mira, acá vamos a tomar el ρB, que es la densidad 2.65, para acá es 0, ¿no? Acá donde tomemos la densidad, por ejemplo, el 2.71, que es la densidad de las calizas, para el neutrón va a ser 0.0. A partir de ahí vas a poder medir, ¿no? Voy a tratar de hacerlo como un ejercicio. Bueno, y acá hay ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones. Neutrón corregido con el B-shade, densidad corregida con el B-shade. Lo que pasa es que hay un contenido de arcilla, o sea, la idea es que como tienes intercalaciones arcillosas, tienes que hacer esa corrección, o sea, sacar ese volumen que está entre las arcillas para que netamente quede con el volumen que está en el espacio polar. Y en el caso del gas, ¿no? En el caso del gas hay esta ecuación correlativa, ¿no? Donde te da un valor de porosidad total y una porosidad efectiva, ¿no? Mira, la porosidad total toma en cuenta todo lo que son arenas y arcillas y todo el medio, ¿no? La porosidad efectiva es quitar las arcillas y quedarte con todas las arenas, que deberían ser todas las arenas que se comunican entre sí, ¿no? Inclusive, mira, la porosidad efectiva puede ser la porosidad total por 1 menos B-shade, o sea, el volumen de arcilla. Quitando el volumen de arcilla, estás quitando el volumen de agua, ¿no? Que está, lógicamente, adherida a las arcillas, ¿no? Miren acá, ¿no? Gas, petróleo, una separación del neutrón con la densidad y una separación mínima del agua, ¿no? Inclusive la arcilla, al tener un contenido de agua quizás un poco más salino, cómo se dispara el neutrón. Y ¿se acuerdan de RT, ¿no? La resistividad verdadera. ¿Qué tomaba en cuenta en la resistividad verdadera? La detención profunda, ¿no? Bastante resistivo. Es lo que yo les decía. El resistivo me indica el tipo de hidrocarburo, un elemento que es totalmente resistivo, o sea, menos conductivo, o sea, no es el agua. ¿Okay? Quien me define o selecciona qué tipo de hidrocarburo son los registros de porosidad y densidad, ¿no? Los crossplot que tenemos, ¿sí? Normalmente son los que tenemos, digamos, que de acuerdo a la información que ploteamos o analizamos, los ploteamos en estos crossplot y nos indican cuál es la zona que nos encontramos, ¿no? Miren acá, ¿no? Resistivo. Acá hay unión de curvas muy juntas, ¿no? Inclusive, mira, acá es una arena, acá hay la resistividad, o sea, es un fluido conductivo y se juntan las curvas. Puede ser agua, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Están por ahí?
¿Sí? ¿Me parece? Son 6 de la tarde, damos 10 minutitos, solo 10, para refrescar un poco y continuamos. Ok, de acuerdo. Perfecto, quinto. Bien, bien.